Saludos de Cristo para usted, hermano y hermana que nos siguen cada semana en nuestro canal en YouTube. Gracias al cielo y a usted, cada día somos más. Soy Enoc Martín, con ustedes en los comentarios de Escuela Sabática Profundizada. Desde Guatemala, Centroamérica, con el título El Día del Señor. Un tema vital e importante para cada uno de nosotros. Para continuar, le invito a que reverentemente nos arrodillemos. Padre, que está en los cielos, santificado sea su nombre. Pedimos su Santo Espíritu, que sea Él nuestro Maestro y nosotros sus alumnos. Es nuestra petición en el nombre de Jesús. Amén. Nuestra lección está basada en 2 de Pedro, el capítulo 3, que consta de 18 versículos. Nuestro primer punto a analizar estará basado en la autoridad de los profetas del Antiguo Testamento y de los apóstoles en el Nuevo Testamento. Segunda de Pedro, en el capítulo 3, el verso 1, declara: Amados, esta es la segunda carta que os escribo. Segunda de Pedro, el capítulo 3, el verso 2. Para que recordéis las palabras dichas en el pasado por los santos profetas y el mandato del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Número 1, los santos profetas. Número 2, los apóstoles. Pedro menciona indirectamente al profeta Moisés. En 2 de Pedro, el capítulo 3, el verso 6. Por eso el mundo de entonces pereció, anegado en agua. Acá se alude al diluvio, el cual lo registró el profeta Moisés en el libro de Génesis. Pero también Pedro menciona a un apóstol. ¿A quién? Lo analizaremos. Pero para ello, primero notaremos un punto importante en el libro de Hechos, el capítulo 1, del verso 15 al verso 26. En Hechos, capítulo 1, el verso 15, se menciona a Pedro junto con otros hermanos. Ellos deciden que alguien más tenía que ocupar el lugar de apóstol que había dejado Judas. Encontramos que en Hechos capítulo 1, cuando hacen ese acto los hermanos, aún no tenían el poder del Espíritu Santo, porque ellos reciben el poder del Espíritu Santo en Hechos capítulo 2. Pero la elección para que alguien ocupara el puesto que dejó Judas ocurre en Hechos capítulo 1. También podemos notar que la forma que se decide hacer para elegir al apóstol, de acuerdo a Hechos capítulo 1, el verso 26, fue echando suerte. Una práctica pagana. ¿Cómo lo sabemos? Podemos recordar la historia de Jonás. Los paganos que estaban en el barco echaron suerte. Por lo tanto, encontramos dos puntos negativos ya en la elección del apóstol número 12. Según Hechos capítulo 1, el verso 26, la suerte cayó con Matías. Pero encontramos que ellos quebrantaron el principio de la elección de los apóstoles. ¿Cuál es el principio? El principio consta que Cristo personalmente es el que elige a los apóstoles. ¿Cómo lo respaldamos? Tenemos los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, que hablan sobre la elección de los apóstoles, y fue Cristo el que la realizó personalmente. Mencionaremos Lucas, el capítulo 6, en el verso 12 se nos relata que Jesús oró toda la noche
En Lucas capítulo 6, el verso 13, se nos menciona que cuando amaneció, Cristo eligió a los 12 apóstoles, lo cual comprueba lo que hemos dicho. Entonces, notaremos que ese principio está vigente, es decir, el único que puede elegir apóstoles es Cristo, ningún hombre más. Veremos que el que ocupó verdaderamente el lugar de Judas fue el apóstol Pablo. Veamos si él cumple el requisito principal. En el libro de Hechos, en el capítulo 9, del verso 1 al verso 5, encontramos que cuando Saulo iba rumbo a Damasco, Cristo mismo se le apareció. Cristo mismo le hizo el llamado, porque Jesús declaró: yo soy a quien tú persigues. Eso revela que Cristo mismo se le apareció a Saulo y le hizo el llamado para ser apóstol. Eso lo corroboran las palabras inspiradas de Pablo. Para ello vamos a dirigirnos al libro de Gálatas, el capítulo 1, el verso 1. Pablo, apóstol, no de los hombres, ni por hombre, sino por medio de Jesucristo y de Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Es enfático al declarar que Pablo fue elegido como apóstol, pero no por hombre, sino por Cristo mismo. Entonces definimos que Matías no fue el apóstol elegido por Cristo, fue el apóstol elegido por el hombre, por lo tanto está descartado. Pero ¿quién fue el apóstol elegido directamente por Cristo? El apóstol Pablo. Bien, ahora leamos lo que dice segunda de Pedro, el capítulo 3, el verso 15. Y entended que la paciencia de nuestro Señor significa salvación, como también nuestro amado hermano Pablo os escribió según la sabiduría que le ha sido dada. Noten que se menciona al apóstol Pablo. Segunda de Pedro, el capítulo 3, el verso 16. En todas sus cartas, las del apóstol Pablo, habla de esto. Ellas contienen algunos puntos difíciles de entender que los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para perdición de sí mismos. Noten que Pedro está reconociendo a Pablo como apóstol porque sus cartas él las incluye con las escrituras, es decir, con los libros sagrados. Definimos entonces contundentemente que el apóstol Pablo fue elegido directamente por Cristo y Pedro lo corrobora. Ahora pasemos al punto del día del Señor. Segunda de Pedro, el capítulo 3, el verso 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón. La frase el día del Señor implica demasiado y está conectada directamente con la verdad presente, la verdad de actualidad. Veamos con qué se relaciona el día del Señor. Para ello dirijámonos al profeta Sofonías. En el capítulo 1, el verso 14, declara: cerca está el día grande del Eterno, cerca y muy presuroso, es amargo el día del Eterno. Allí gritará el valiente, el día del Señor. Veamos con qué lo relaciona el profeta Sofonías. Sofonías capítulo 1, ya leímos el 14, ahora leamos el 15. Día de ira, aquel día de angustia y aflicción, día de ruina, dice mi versión. Sin embargo, hay otras versiones que traducen esta parte, día de destrucción y desolación, día de tinieblas y oscuridad, día nublado y tenebroso. El día
del Señor se relaciona con lo que hemos leído, pero resaltaré que el día del Señor se relaciona con día de destrucción. Ahora leamos Sofonías capítulo 1, el verso 16. Día de trompeta y grito de guerra. ¿Contra quién? Contra las ciudades fuertes y las altas torres. Noten que el día del Señor se está relacionando con un día de destrucción contra las ciudades fuertes, contra las altas torres. Veremos que la destrucción de las altas torres son una señal de la inminente y cercana aplicación del juicio de los vivos en la iglesia de Dios, en nuestra iglesia. Para ello vamos a dirigirnos a uno de los libros de los testimonios para la iglesia. Déjenme decirle que la sierva del Señor, Elena de White, ella escribió varios libros y los publicó mientras ella estaba viva. También debemos conocer que después de su muerte se publicaron varios libros, pero que fueron recopilaciones. Por ejemplo, el libro Eventos del Tiempo Final. Por ejemplo, el libro Eventos de los Últimos Días, etc. Pero los testimonios para la iglesia, directamente ella los dejó publicados y numerados. Son 9 testimonios para la iglesia. Contémoslo, lo tenemos al frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Cuál es el testimonio que nos va a ayudar a comprender el día del Señor? Es el tomo 9. Sí, este tomo. Recordaremos que la destrucción de las Torres Gemelas ocurrió el 11 de septiembre del 2001. Se le conoce abreviadamente como el 9-11. El 9 es el mes, septiembre, 9. El 11 es el día. Por eso se le conoce como 9-11 a la destrucción de las Torres Gemelas en Nueva York. 9-11. Impactantemente, la sierva del Señor, en Testimonios para la Iglesia, el tomo 9, en la página 11, ella declaró lo siguiente, el título: La crisis final. Grandes cambios están a punto de producirse en el mundo y los movimientos finales serán rápidos. Ahí inicia el tema y continúa en la siguiente página. Declara: estando en Nueva York, en cierta ocasión se me hizo contemplar una noche los edificios que piso tras piso se elevaban hacia el cielo. Las Torres Gemelas. Otro párrafo: la siguiente escena que pasó delante de mí fue una alarma de incendio. Los hombres miraban esos altos edificios reputados incombustibles y decían: están perfectamente seguros, pero esos edificios fueron consumidos como si hubieran sido de brea. Las bombas contra incendio no pudieron impedir su destrucción. Los bomberos no podían hacer funcionar sus máquinas. Esto es impresionante. Tomo 9, página 11, empieza el tema, la crisis final. Y en la crisis final está registrado la destrucción de las Torres Gemelas. 9-11. Impresionante. Esa destrucción fue una de las señales que nos indican la inminente purificación de la iglesia, el día del Señor en la iglesia, el juicio de los vivos en la iglesia. Primera de Pedro 4:17 declara: porque es tiempo que el juicio, que sería el día del Señor, porque es tiempo que el juicio
empiece por la casa de Dios, y la casa de Dios es la iglesia. Estemos atentos porque ya hace varios años que ocurrió esta señal de la destrucción de las Torres Gemelas, recordándonos, advirtiéndonos la inminente purificación de nuestra iglesia. Ahora analizaremos el punto de la segunda venida de Cristo, pero enfocaremos un detalle que muchos descuidamos. Pero en el nombre de Jesús, de hoy en adelante ya no más, porque estaremos advertidos, o por lo menos lo recordaremos. Segunda de Pedro, el capítulo 3, el verso 3 habla de los burladores. ¿Pero de qué tema? Segunda de Pedro, el capítulo 3, el verso 4. Y dirán, ¿dónde está la promesa de su venida? Acá esta frase hace referencia a la segunda venida de Cristo en las nubes. Segunda de Pedro, el capítulo 3, el verso 12. Esperando y acelerando la venida del día de Dios. Esto también hace referencia a la segunda venida de Cristo. En resumen, Segunda de Pedro, el capítulo 3, habla de la segunda venida de Cristo. Sin embargo, como adventistas del séptimo día, deberíamos ser expertos en las venidas de Cristo, no solo en la segunda venida de Cristo. Por supuesto, le hemos puesto énfasis a la segunda venida de Cristo y no está mal. Sin embargo, hemos descuidado otras venidas que también es de suma importancia para cada uno de los miembros de la iglesia. Bien, demostraremos que entre la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo ya se han realizado dos venidas. Y ocurrirá una venida más entre la primera venida y la segunda venida. Comprobemos las dos venidas que ya han ocurrido entre la primera y la segunda venida. Dirijámonos por favor al libro de San Juan. San Juan, el capítulo 20. Y habla sobre la resurrección. 21, el primer día de la semana, muy de mañana, siendo aún oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio la piedra del sepulcro quitada. Primer día de la semana, Jesús resucitó, está involucrada María Magdalena. San Juan, el capítulo 20, el verso 17, hablando de María y de Cristo. Entonces Jesús le dijo, no me detengas, porque aún no he subido a mi Padre, pero ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Este verso nos revela que Jesús en la mañana de la resurrección, el primer día de la semana, subió al Padre, fue al cielo. Pero noten, San Juan capítulo 20, el verso 19. Al anochecer de ese día, el primero de la semana, estando los discípulos juntos con las puertas cerradas por miedo de los judíos, noten esto, vino Jesús, se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Vino Jesús. ¿De dónde vino? Si había subido al cielo, entonces vino del cielo. Ese mismo día, Él fue y Él regresó. ¿Acaso hay algo imposible para Dios? Por supuesto que no. Esta ida y venida ocurrió entre la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo, que todavía está en futuro. Otra de las venidas de Cristo antes de la segunda venida. Para ello dirijámonos por favor al libro de Apocalipsis. Apocalipsis, el capítulo 1, el verso 13. Entre los 7 candelabros vi a uno semejante al Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre es Cristo. Entonces Juan vio a Cristo. Apocalipsis capítulo 1, el verso 17. Cuando lo vi, caí como muerto a sus pies, pero
Él puso su mano derecha sobre mí y me dijo, no temas, yo soy el primero y el último. Verso 18, yo soy el que vivo. Estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del sepulcro. Definitivamente el que está aquí describiéndose es Cristo. Juan lo vio. Y Juan estaba en la isla de Patmos. Veremos qué es lo que nos comenta el espíritu de profecía. Debo decirles que hay Comentario Bíblico Adventista, tomo 7. Ese tomo incluye comentarios de los eruditos adventistas y algunos comentarios también de Elena de White. Pero hay otro tomo que se llama Comentario Bíblico Adventista, tomo 7A. Tomo 7-A. Ese tomo netamente contiene comentarios de Elena de White, de ninguno más. Ahora leeremos el Comentario Bíblico Adventista, tomo 7A, en la sección de los comentarios de Apocalipsis, bajo el subtítulo El depositario de la revelación divina. Cristo vino a Juan desterrado en la isla de Patmos para darle la verdad para estos últimos días, para mostrarle lo que debe suceder pronto. Cristo vino a Juan. Es una venida. Juan estaba en la isla de Patmos y la isla de Patmos está ubicada en Grecia. En otras palabras, Cristo vino a Grecia porque ahí estaba su discípulo. Ahora, la pregunta es, ¿cuándo Cristo realizó esta venida? ¿En qué año? Sencillo, veamos en qué año Juan el revelador escribió el libro de Apocalipsis. Según los expertos, y usted lo puede corroborar en su Biblia, en la mía dice Apocalipsis el título y abajo dice escrito por el año 96 DC, 96 después de Cristo. Es decir, alrededor del primer siglo, a finales del primer siglo, Cristo vino a la tierra, considerando que Jesús ascendió al cielo después de los 40 días que estuvo acá en la tierra. Después de su resurrección, Él ascendió en el año 31. Pero noten que vino a Juan en el año 96 después de Cristo. Es lo que dice la inspiración. Leamos otra cita. Esta cita está en el Comentario Bíblico Adventista, tomo 7A, y también lo puede encontrar en la Review and Herald de mayo 16 del año 1899. Declara el subtítulo Últimos años de Juan. Después de que Juan envejeció en el servicio del Señor, fue desterrado a Patmos. Fue visitado por Cristo, a quien no había visto desde la ascensión. Entonces, es definitivo, Cristo vino a la isla de Patmos, donde estaba Juan, en el año 96 después de Cristo. Y esta venida ocurrió antes de la segunda venida. ¿Cuál es el punto acá? Es comprobar, hermano querido, no nos cerremos solo en una venida. La primera venida la conocemos. Cristo nació a través de la Virgen María. Primera venida. La segunda venida, hablamos de ella, la conocemos también. Sin embargo, quizás sin querer hemos obviado otras venidas entre la primera venida y la segunda venida. Ya analizamos dos. Ahora analicemos otra venida antes de la segunda venida. Es la que nos debe importar más porque es la más cercana a nosotros. ¿Creemos en la segunda venida? Por supuesto, rotundamente un sí. Pero también creemos en una venida antes de la segunda venida y que se relaciona con el juicio de los vivos, como lo comprobaremos. Debemos iniciar con la que conocemos. Y me refiero
a la que está registrada en Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4, el verso 16. Porque el mismo Señor descenderá del cielo con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Esta escritura se refiere a la segunda venida de Cristo. Estamos totalmente de acuerdo. Primera de Tesalonicenses 4, el verso 17. Luego nosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes, a recibir al Señor en el aire. Así estaremos siempre con el Señor. Sigue hablando de la segunda venida. Pero hay un detalle importante en la segunda venida. Cristo viene con las nubes y le recibiremos en el aire. Pero noten, Él viene con las nubes, no viene con la nube. Esto se reafirma también en Apocalipsis, el capítulo 1, el verso 7, donde declara: mirad que viene con las nubes y todo ojo lo verá. Sabemos que este verso está hablando de la segunda venida de Cristo, pero vemos que en la segunda venida de Cristo, Él viene con las nubes, en plural, nubes. Si analizamos cuando Cristo se fue al cielo, Él se fue en una nube, pero ¿cómo lo sabemos? Leámoslo. Hechos, el capítulo 1, el verso 9 declara: después de decir esto, Jesús fue elevado a la vista de ellos, y una nube lo ocultó de sus ojos. ¿Cuántas nubes? Una. Ese es su transporte. Pero cuando Él viene en su segunda venida, no viene con una nube, con su transporte únicamente, sino que viene con otra nube. Por eso dice que viene con las nubes. Una nube para Él y otra nube para transportar a los santos. Pero hermano, ¿dónde ha aprendido eso? ¿En los libros inspirados? Leeremos lo que declara la sierva del Señor en cuanto a ello en el libro de Primeros Escritos, en el capítulo La liberación de los santos, la página 287, declara: a cada lado del carro de nubes había alas y debajo ruedas vivientes. Al girar las ruedas exclamaban: Santo. Y al batir las alas gritaban: Santo. La comitiva de santos ángeles que rodeaban la nube exclamaba: Santo, 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 Señor Dios omnipotente. Los santos que estaban en la nube exclamaban: Gloria, aleluya. Notamos entonces que hay un carro, hay una nube que se utilizará para trasladar a todos los redimidos de todas las edades de la tierra al cielo. Es por ello que cuando Cristo viene en su segunda venida, no viene con una nube, sino que viene con las nubes. Una nube para Él, que es su transporte, y otra nube para los santos, para trasladar a los santos de la tierra al cielo. Eso es impresionante, maravilloso. Así que no nos preocupemos cómo seremos trasladados de la tierra al cielo. El Señor ya lo tiene todo planificado. Solo sea fiel usted. Seamos fieles. Ahora, con esta explicación, dirijámonos entonces a Apocalipsis, el capítulo 14, el verso 14 también. Y declara: entonces miré y vi una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, con una corona de oro en su cabeza y en su mano una hoz aguda. Se puede observar que en esta venida Cristo viene en una nube. Como no viene con las nubes, esta venida no puede ser la segunda venida. Debe ser otra venida, porque declara Apocalipsis 14:14. Entonces miré y vi una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre. Una nube. ¿Qué venida es esta? ¿Y a qué viene? Se puede también observar que el Hijo del Hombre, Cristo, que viene en la nube,
trae una hoz aguda. Y usted sabe que una hoz se utiliza para cortar, para cosechar. Cuando leemos Mateo capítulo 3 encontramos de que se va a cortar la cizaña y se va a separar el trigo y se va a guardar en el granero. Esto implica que es una venida a la separación del trigo y la cizaña, porque Él trae una hoz afilada en su mano. Hay otro profeta, además de Juan el Revelador, que habla de ello. Para ello vamos a dirigirnos al libro de Ezequiel. Al fondo tenemos el cuadro profético de Ezequiel capítulo 1. Leamos entonces Ezequiel capítulo 1, el verso 1 dice: en el día 5 del cuarto mes del año 30, estando yo entre los exiliados junto al río Quebar. Por favor, que se nos quede en la mente el río Quebar. Los cielos se abrieron y tuve visiones divinas. ¿En dónde? En el río Quebar. Ezequiel capítulo 1, el verso 4, miré y vi un viento tempestuoso que venía, es una venida, venía del norte, una gran nube con un fuego envolvente rodeado de un resplandor y en medio del fuego algo que parecía bronce refulgente. Como estaba a la distancia, él ve un viento tempestuoso que venía, pero como se iba acercando ya no vio el viento, sino que ahora ve una gran nube y se va acercando y él ve que hay algo en medio de la nube, pero no sabe qué es. Más adelante, cuando se acerca más la nube, él detecta qué es lo que está en medio de la nube. Pero ahora leamos Ezequiel capítulo 1, el verso 5. En el medio vi una semejanza de 4 seres vivientes. Que se nos quede 4 seres vivientes. Más adelante vamos a comprobar que son querubines. Ezequiel capítulo 1, ahora el verso 16. Las ruedas resplandecían con el fulgor del crisólito. Las 4 tenían la misma forma y parecía como si una rueda estuviera dentro de la otra. Entonces, usted en su tiempo libre puede leer detenidamente todo el capítulo 1 de Ezequiel, donde va a encontrar esta gráfica profética. Ezequiel capítulo 1. Encontramos la nube, como puede ver, envuelto en fuego, y algo que había en medio de la nube. Ahora veamos qué es eso que estaba en medio de la nube. Para ello vamos a leer Ezequiel capítulo 1, el verso 26. Sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono. Así que aquello que era algo que él no podía ver que había en medio, al final descubrió que era un trono, que parecía de zafiro, y sobre el trono había una semejanza de hombre sentado. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Cristo. Entonces, ¿quién es el que está sentado en ese trono, en esa nube? Cristo, porque la nube es su transporte. Esta venida no puede ser la segunda venida, porque en la segunda venida Él no viene con una sola nube, sino que Él viene con 2 nubes, la de Él y la de los santos. Pero acá solo es una nube. Ahora, se puede observar que en Ezequiel capítulo 1, como ya leímos, estaban 4 seres vivientes, 1, 2, 3, 4, como puede observar en la gráfica profética. Pero también describe Ezequiel capítulo 1 que debajo de la nube habían 4 ruedas, 1, 2, 3, 4. Lo que forman es un carro. Y este carro es el transporte de Dios. Es el transporte específicamente de Cristo, el Hijo del Hombre. En otras palabras, el profeta Ezequiel en el capítulo 1 nos pronostica una venida de Cristo. Ahora, esta venida, ¿para qué la realiza? Y todavía está en futuro cercano, aunque ya está escrito, y la visión fue dada hace siglos atrás, sin embargo todavía está en futuro para nosotros. Pero esta venida, ¿qué va a realizar Cristo? Para ello vamos a leer Ezequiel capítulo 9. Ezequiel capítulo 9, el verso 3.
La gloria del Dios de Israel se elevó por encima del querubín donde había estado y se trasladó al umbral del templo, el templo de la iglesia. El Señor, Cristo, llamó al varón vestido de lino que tenía la cartera de escribano. Ezequiel 9, verso 5. Y a los otros oí que les dijo. ¿Quién les dijo? Cristo a los otros. Pasad por la ciudad en pos de él y matad sin lástima ni compasión. Ezequiel 9:6, matad viejos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿A qué viene Cristo en esta venida? Viene a dirigir la matanza registrada en Ezequiel 9, que va a ocurrir en la iglesia. ¿Y cómo lo sé? Bueno, usted puede leer en su tiempo libre, Joya de los Testimonios, el tomo 1. El título es del capítulo, el deber de reprender el pecado. En la página 335 y 336 habla que se debe de estudiar Ezequiel 9. También encontramos en Joyas de los Testimonios, el tomo 2, en la página 65 y 66, bajo el título del capítulo, el sello de Dios, encontramos que la sierva del Señor declara contundentemente que Ezequiel 9 se cumplirá en la iglesia. Así de claro, en la iglesia. Entonces Cristo en esta venida viene a dirigir la matanza en la iglesia. La destrucción de la cizaña. ¿Quiénes lo cortarán? Los ángeles, como lo revela Mateo 13. Pero ¿quién viene a dirigir? Cristo. Eso es interesante. También impactante. Entonces, Ezequiel 9 se describe lo que va a ocurrir con los que no reciben el sello. Van a ser cortados. La cizaña va a ser cortada. Pero después de que termine esa labor de purificación de la iglesia, luego sigue el capítulo 10. Y noten, por favor, el capítulo 10, Ezequiel capítulo 10, el verso 20. Estos eran los mismos seres vivientes que yo había visto debajo del Dios de Israel en el río Quebar, y conocí que eran querubines. ¿Se recuerdan? Que la visión lo tuvo en el río Quebar. Dice que los que estaban abajo, los 4 seres vivientes, él luego notó que eran querubines. Eran 4. 1, 2, 3, 4. Entonces estamos hablando del mismo carro. Ahora noten, Ezequiel 10, el verso 19. Luego, los querubines, los que están en el carro de Cristo, luego los querubines desplegaron sus alas y se elevaron de la tierra ante mis ojos. Impresionante. Ezequiel capítulo 1 se registra la venida de este carro, del carro de Cristo, y toca tierra. Ezequiel 9 nos revela a qué viene Cristo a la tierra en su transporte. Y Ezequiel 10 nos revela que después de que Cristo dirige la purificación de la iglesia, otra vez su carro y él mismo ascienden al cielo. Impresionante. ¿Lo sabía usted? Y si no, ahora lo sabe. Sígalo estudiando, sígalo profundizando. Y estoy seguro que con esto usted está viendo que esto es verdad, porque está basado en las Escrituras. Tenemos más evidencia, lo pondremos desde otro ángulo, la misma verdad. Iremos al libro de Marcos, por favor. Marcos, el capítulo 13, el verso 35 al 37. Lo leeré. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa. Resalto, casa. Si al atardecer, a medianoche, al canto del gallo o a la mañana. Marcos 13, el verso 36. Para que cuando venga, de repente no os halle durmiendo. Marcos 13, verso 37. Y lo que digo a vosotros, a todos digo, velad. Cualquiera en una lectura superficial puede concluir que esta venida es la segunda venida de Cristo. Sin embargo, veamos cómo lo interpreta la pluma inspirada. Para ello, dirijámonos al libro de Testimonios para la Iglesia, el tomo 2, en la página 172 y 173. Está bajo el
título o capítulo, la mundanalidad en la iglesia. Declara: Jesús nos ha dejado esta palabra. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Esto ya lo habíamos leído en la Biblia. Claro, porque aquí la sierva del Señor cita Marcos 13 del verso 35 al 37. Ahora veamos si esta venida es la segunda venida. Estamos esperando y velando con la mira puesta en el regreso del Maestro, que traerá el amanecer, no sea que viniendo de repente nos encuentre durmiendo. Pregunta: ¿a qué tiempo se refiere aquí? No a la manifestación de Cristo en las nubes del cielo, para encontrar un pueblo dormido. Lo que está diciendo es que aquí no se está refiriendo a la segunda venida, porque en la segunda venida Cristo viene con las nubes. Leo nuevamente. ¿A qué tiempo se refiere aquí? No a la manifestación de Cristo en las nubes del cielo, para encontrar a un pueblo dormido. O sea, esto no es la segunda venida de Cristo, lo ha registrado en Marcos, el capítulo 13, del verso 35 al 37. Entonces, ¿qué venida es? Sigamos leyendo. No, sino cuando regrese de su ministerio en el lugar santísimo del santuario celestial, cuando deponga sus atuendos sacerdotales y se revista de atavíos de venganza. Este libro inspirado, Testimonios para la Iglesia, el tomo 2, en la página 172 y 173, usted lo puede analizar y como ya lo leímos, se declara ahí que la venida de Marcos 13, del verso 35 al 37, no es la segunda venida, no es la venida en las nubes de los cielos. Entonces, ¿cuál es? Ahí mismo se declara, es la venida cuando Cristo salga del santuario celestial y se quite sus vestiduras sacerdotales de sumo sacerdote y en lugar de ellas se coloque vestiduras de venganza. Entonces Cristo se vendrá a vengar, el famoso día del Señor, el día de la venganza, el día de la ira del Cordero. Sí, todas esas frases se refieren al mismo evento, al juicio de los vivos. Jesús en su segunda venida no viene con vestiduras de venganza. Cristo viene en su segunda venida con vestiduras de Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora veremos lo que se nos describe a través del profeta Isaías. Para ello dirijámonos al libro de Isaías, el capítulo 59, el 15 habla de Cristo, habla de Dios. El 16 habla del Señor, sigue hablando de Cristo. Pero Isaías 59, el verso 17, lo leeré. Se vistió de justicia como de coraza y colocó sobre su cabeza el yelmo de la salvación. Se vistió de ropa de venganza y se cubrió de celo como de manto. ¿Qué vestidura se pone Cristo acá? Se vistió de ropa de venganza. Noten, eso está en Isaías 59, el verso 17. Ahora, el mismo capítulo, Isaías 59, el verso 20, que está después del 17. Sé que lo sabemos, sé que es lógico, sin embargo lo estoy resaltando. Isaías 59, verso 20. El Redentor, Cristo, vendrá a Sión. Si vendrá es una venida, pero ¿a dónde? Específicamente se dice a Sión. Pero cuando viene a Sión, viene con vestiduras de venganza, porque lo declaró el verso 17 y el verso 20 declara que vendrá a Sión. ¿Qué representa Sión? Para ello vamos a leer textualmente Isaías 51, el verso 16, la última parte.
Sión, pueblo mío eres tú. Entonces, Sión es la iglesia. Isaías 59, el verso 20, el Redentor, Cristo, vendrá a Sión. Significa que Cristo vendrá a la iglesia, porque Sión es la iglesia. Lo impresionante de todo esto es que Cristo vendrá a la iglesia, pero con vestiduras de venganza. Eso le llamamos el juicio de los vivos. Esto es la venida a dirigir la purificación de la iglesia. Esto es inminente. Lo declaró ya la Biblia. Ahora veamos lo que comenta el espíritu de profecía. Joyas de los testimonios, el tomo 2, en la página 62, el capítulo El sello de Dios. El contexto es Ezequiel 9:1, aquí lo cita la sierva del Señor, también cita Ezequiel 9 del 3 al 6. Ese es el contexto de lo que voy a leer. Joyas de los testimonios, el tomo 2, página 62. Jesús está por abandonar el propiciatorio del santuario celestial para ponerse vestiduras de venganza y derramar su ira en juicio contra aquellos que no han respondido a la luz que Dios les ha dado. Noten que Cristo está a punto de salir del santuario celestial y ponerse sus vestiduras de venganza y derramar su ira contra aquellos que no han vivido la luz que Dios les ha dado. Tanto Isaías como la sierva del Señor están de acuerdo que Cristo va a salir del santuario celestial y se va a poner vestiduras de venganza. ¿Y qué va a venir a hacer? Según lo que hemos leído en Isaías 59, viene a vengarse. Veamos qué dice Joya de los Testimonios, mismo capítulo, el tomo 2, en la página 64. La crisis se está acercando rápidamente. Las cifras que suben velozmente demuestran que está por llegar el tiempo de la visitación de Dios. Aunque le repugna castigar, castigará, sin embargo, y lo hará prestamente. Aquí no está hablando que el Señor viene a traer a su pueblo, a los santos, a los resucitados. No, eso ocurre, pero en la segunda venida de Cristo. Pero aquí estamos hablando de una venida antes de. Estamos hablando de que Él viene con vestiduras de venganza, viene a derramar su ira, y como dice acá, aunque le repugna castigar, castigará, sin embargo, y lo hará prestamente. Pero sus oraciones ascenderán más especialmente en favor de la iglesia, porque sus miembros están obrando a la manera del mundo. Habrán pocas personas en la iglesia orando por nuestros pecados, por las abominaciones que cometemos como iglesia. Sí, va a haber un grupo, especialmente orando en favor de la iglesia, trabajando en favor de la iglesia, advirtiendo a la iglesia. Hermano y hermana, esta gran verdad no es nueva. Esto ya fue enseñado en el pasado por nuestros pioneros, por los eruditos adventistas del séptimo día. Por mencionarles un ejemplo, este libro que tengo en mano fue la cartilla de escuela sabática del primer trimestre del año 1929, que se tituló Lecciones del libro de Isaías para adultos. Casa Editora Sudamericana, Buenos Aires, República Argentina. Es decir, esta cartilla fue impresa en Argentina. Nos referimos a la cartilla en español. En esta cartilla se explicó Isaías 59:20 y se enseñó que era una venida a la iglesia. Y nótese que cada cartilla de escuela sabática es estudiada por todos los miembros a nivel mundial. En otras palabras, ya se ha enseñado a nivel mundial en nuestros campos, es decir, en las iglesias adventistas del séptimo día. El autor de esta cartilla de escuela sabática de 1929 fue M.L. Andreasen. Quizá usted conozca al pastor y autor adventista del séptimo día, M.L. Andreasen. Como pueden ver en la imagen,
Mencionaré también que el autor de la cartilla de escuela sabática del primer trimestre de 1929, M.L. Andreasen, también fue autor del libro auxiliar de la misma cartilla que hemos mencionado. El auxiliar se tituló el libro Isaías, el profeta del Evangelio, por M.L. Andreasen, como pueden darse cuenta. Este libro se propagó en el año que se estaba estudiando la cartilla de escuela sabática, titulada Lecciones sobre el libro de Isaías. Podemos definir que la cartilla de escuela sabática y este libro fue escrito por el mismo autor, M.L. Andreasen. Él también fue autor de otros libros, quizá usted los reconozca, por mencionar algunos: Cartas a las iglesias. También tenemos El santuario y su servicio. Déjenme comentarles que en cuanto a este libro, fue utilizado recientemente. Me refiero al año 2013. En el cuarto trimestre de escuela sabática del 2013, se publicó una lección a nivel mundial titulada El santuario. Como puede verlo en la pantalla, esa lección se tituló El santuario. Fue del cuarto trimestre del 2013. Lo estudiamos nosotros. Pero el autor de esa lección fue M.L. Andreasen. La base fue el libro que él escribió, titulado El santuario y su servicio. En otras palabras, en el pasado y en nuestro tiempo más reciente, se ha utilizado los escritos del pastor M.L. Andreasen. En otras palabras, es una autoridad dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque él está basado su enseñanza en la Biblia y el espíritu de profecía. Ahora, él comentó en el libro Isaías, el profeta del Evangelio, en el tomo 3, en la página 49, declaró, versículo 20, Isaías 59. Y vendrá el Redentor a Sión. Esta no es su venida en las nubes, sino su venida a la iglesia. ¿Qué es lo que está declarando el pastor con la autoridad de la Biblia y del espíritu de profecía? Está declarando que la venida de Isaías 59:20, el Redentor vendrá a Sión, no es la venida de Cristo en las nubes, no es la segunda venida, sino que es su venida a la iglesia. ¿A dónde, hermano querido? A la iglesia. Sí, ya se había enseñado a nivel mundial que Cristo vendrá a la iglesia, una venida especialmente a la iglesia, antes de la segunda venida de Cristo. Si no lo sabía, ahora lo sabe, hermano. Debemos de tomar serio este asunto. Como adventistas debemos ser expertos en las venidas de Cristo. Creemos completamente en la segunda venida de Cristo, pero también creemos el 100% en esta venida especial a la iglesia, una venida para purificar la iglesia, una venida para que la iglesia finalmente pueda cumplir su misión en todo el mundo y pase a la fase de iglesia triunfante, donde la iglesia saldrá vencedora y para vencer. Eso es maravilloso. Por ello trabajamos y seguiremos trabajando. Que el cielo los bendiga poderosamente. Amén. Para concluir, vamos a arrodillarnos y orar. Padre que está en los cielos, santificado sea su nombre. Le damos gracias por enseñarnos sobre el día del Señor, que es inminente en la iglesia adventista del séptimo día. Ayúdenos a comprender que se acerca, se aproxima velozmente el día del juicio de los vivos en nuestra iglesia.
Oro por todos los miembros de la iglesia a nivel mundial para que estemos listos cuando Cristo venga a la iglesia a purificarla, que seamos de los sobrevivientes. Es nuestra petición en el nombre de Jesús. Amén. Y esto fue Escuela Sabática Profundizada. Hermano y hermana, esforcémonos con todo el poder que Dios nos ha dado y nos veremos en la cumbre del Monte Sión. Hasta la próxima.